Bienvenidos. Recuerde que hemos comenzado una nueva serie donde vamos a ver el mensaje bíblico acerca de los tiempos del fin. Hoy vamos a verlo a través de Noé. La semana pasada lo vimos a través de Enoc y vamos a ver cómo los días de Noé y los días de hoy, en qué se van a parecer. Cuando Jesús enseñó acerca de las señales antes del fin, Él mismo es el que hace referencia a los días de Noé. Por eso en esta clase vamos a tratar de ver esa semejanza de los días de Noé con los tiempos de la venida de Cristo. Esto con el fin de despertar en el creyente que Cristo viene. Y debemos estar como lo estuvo Noé, caminando con Dios y brillando en medio de la oscuridad. Vamos a ir a nuestro primer punto donde dice cómo Dios determinó destruir el mundo antiguo, pero hizo pacto con Noé. Dios se arrepintió de haber hecho hombre y determinó destruirlo. Vamos a ir al contexto bíblico que va a estar en el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a leer Génesis 6:6, donde dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este verso a veces se ha prestado para algunas controversias por lo dicho en Números y en Primera de Samuel. Vea lo que dice en Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Primera de Samuel dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero en verdad este verso 6 no está negando la inmutabilidad de Dios. Cuando digo inmutable es que Dios no cambia. Más bien lo que este verso está expresando es el lamento de Dios por los hechos de los hombres que ahora demandan una corrección. Así que podemos entender el dolor de Dios. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, nos dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Lo hizo a su semejanza con un propósito. También lo hace para alabanza de su gloria, nos dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dios tiene sentimientos propios, vemos a través de la expresión de ellos en este verso, que se duele del pecado de los hombres, pero también se regocija con su pueblo, como nos dice Sofonías 3:17. Vamos a leer el verso 6-7, donde nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este verso nos dice el juicio que traerá. Cuando ustedes comienzan desde el capítulo 1 del capítulo 6, el verso 1, se van a dar cuenta de cómo la maldad del hombre había llegado a tal nivel, que es la expresión del verso 6, donde el Señor se duele de la condición y en este verso agrega lo que va a hacer con ellos. Dice, al comparar los versos 6 y 7, notamos que el primero habla del hombre y luego de los hombres, pero en ambos casos Dios es el creador. Todos somos criaturas de Dios y como criaturas de Dios le debemos respeto a Él. El juicio no fue solo para el ser humano, incluyó la naturaleza, enseñándonos cómo el pecado daña todo a su alrededor. Romanos 8:19, vea lo que expresa a través de la acerca de la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Seguimos con el 22.
donde nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Punto B. Dice, Dios estableció su pacto con Noé. Seguimos en el capítulo 6 de Génesis con el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Leímos cómo en el verso 7 el Señor dicta el juicio que traeré, cómo raerá de la tierra todo hombre, la bestia, reptiles. Pero ahora vemos cómo se cambia el tono y sentimos el cambio de los sentimientos de Dios, de salir del verso 7 para el juicio, pronuncia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No todo estaba perdido, había un justo. Al ver a Noé se agradó de su vida. Por eso es que dice que halló gracia delante de él. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación. Y esto a través de Cristo nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso debemos tener la motivación de tener una vida santa en toda nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para agradar a Dios, porque vemos que esto es bueno. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 17 nos dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En este verso Dios le dice a Noé cómo manifestaría su juicio. Por el pecado, y sería bajo un diluvio que destruiría toda la tierra. Primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen mal. Con este verso no solo vemos lo que Dios vio en los días de Noé, sino que debemos de recordar, o nos recordará el verso, que también nos está viendo a nosotros. No solo vio la generación de Noé, sino que todavía está mirando nuestra generación al día de hoy. En este capítulo 6 de Génesis se dice 3 veces que la tierra estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Además, por 2 veces dice que la tierra estaba llena de violencia. Esto en el verso 11 y en el verso 13. Así vemos que los ojos de Dios miran atentamente la tierra para probar el corazón de los hombres, para saber qué hay dentro de nuestros corazones. Por Hebreos 11:7, vamos a leerlo, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que vamos a ir pedacito por pedacito. Sabemos que Noé, dice este verso, al ser advertido acerca de cosas que Noé todavía nunca había visto porque no llovía hasta entonces, creyó y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvaría.
todo lo que él estaba haciendo era porque creía en la dirección de Dios y no porque en su conocimiento él tuviera rastro de lo que estaba pasando. Dice, y por esa fe él condenó al mundo. ¿Por qué por esa fe condenó al mundo? Porque tuvieron los demás la misma oportunidad de Noé. Sencillamente los demás no la aprovecharon y Noé sí la aprovechó. Y dice, y él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él al creer fue hecho heredero de esa justicia. Otro dato es que Dios dijo que destruiría toda carne, pero no los espíritus de aquellos impíos. Aquellos espíritus fueron al Hades, donde Cristo después de morir fue en espíritu y les predicó no para salvación, sino para testimonio de que Él es el Salvador y que ellos rechazaron el mensaje. Esto lo respalda Primera de Pedro 3 del 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue. Y vea cómo dice, y le predicó a aquellos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Y agrega en qué día fueron. Dice que fueron en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Verso 18. Nos da la promesa de Dios hacia Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquel pacto cuidaría la genealogía por la cual vendría nuestro Redentor. Por eso la promesa del pacto de Dios con Noé. La inclusión de la esposa de sus hijos y de la esposa de sus hijos en la promesa prueba que en un mundo sin moral ellos conservaron no solo la moral, sino los principios como era la monogamia, tal como Dios la instituyó al principio de los tiempos, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Así que nuestra responsabilidad como creyentes es cuidar los límites establecidos por Dios en la Biblia. Recuerde que tenemos una frase clave al final de nuestro primer punto. Jehová es para la ira y grande en poder, y no tendrá por al Nahum 1:3. Vea qué fácil se los estoy poniendo porque les pongo la cita bíblica. Vamos a nuestro segundo punto, donde dice, cuando vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvados en el arca. El juicio del diluvio duró 40 días y 40 noches. Capítulo 7 del Génesis. Vamos al verso 11, donde dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vemos que aunque el tema sea el diluvio, la vida de Noé resalta dentro de esta historia. Por este verso que acabamos de leer, sabemos que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, siendo Noé un punto de referencia para las generaciones. Dios honra a los hombres y mujeres que viven para agradarlo, que esto nunca se nos olvide. La Biblia da cifras claras sobre años, sobre meses, sobre días
de cuándo sucedieron cada uno de los eventos relacionados con este juicio. Vamos a ver un ejemplo. Empezamos con Génesis 5:32, donde dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Al tomar esto como referencia y compararlo con la sentencia de Génesis 6:3, vamos a darnos cuenta. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que si comparamos lo primero con lo segundo, vamos a sacar la conclusión de que los 3 hijos de Noé sabían desde niños sobre el juicio que se estaba por cumplirse o que se iba a cumplir acerca del diluvio. Cuando leemos Génesis 11:10, dice: estas son las generaciones de Sem, que es el hijo mayor de Noé, de edad de 100 años, engendró Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Qué nos dice esto? Que Sem, el hijo mayor, tenía 98 años cuando vino el diluvio. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico. Seguimos, dice: el saber esto que nos ha dado el ejemplo de cómo Noé sirvió de referencia, nos debe provocar un temor a Dios, un temor reverente. ¿Por qué? Porque Él tiene tratos con la humanidad y todavía no se han dejado de hacer y de seguir tratando Dios con nosotros. Si ellos se hubieran arrepentido, aquella gente que estaba en su maldad, recuerde que Noé les estaba predicando. Si ellos se hubieran arrepentido ante la advertencia, créanme que Dios los hubiera perdonado. Pero lamentablemente ellos ignoraron las advertencias y siguieron viviendo en sus días, hasta que llegó el día en que se cerró la puerta del arca. En el comentario bíblico, de la Biblia de estudio de Sendas de Vida Ampliada, al comentar el término de diluvio, se refiere a un inigualable huracán, o a un maremoto, o a un tifón que duró 40 días y 40 noches. Sumergiendo al mundo entero, donde exterminó tanto a los humanos como animales y también incluyó la vegetación, exceptuando a los que entraron en el arca, que leíamos que eran 8. Punto B. Dice cómo Noé y su familia entraron al arca de salvación y escaparon del juicio. Dice el verso 13: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vamos a resaltar lo que comienza este verso, donde dice: en este mismo día. El día que comenzó el juicio, el día que comenzó el diluvio, el día que Dios cerró la puerta del arca. Agrega: entraron Noé y su familia. Así que tenemos que darnos cuenta de la importancia de obedecer. Pero para obedecer es necesario creer. La obediencia no se da por sí solo, porque yo tengo que creer en Dios. Como decíamos la semana pasada acerca de Enoc, cómo él caminó con Dios por 300 años, porque él estaba convencido de la existencia del Dios invisible. ¿Qué significaba? Que él creía en él. Y si él creía en él, lo que Dios le dijera, él lo obedecía. Verso 16 nos dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová, dice, le cerró la puerta. Este verso nos revela
que Dios tiene el control, no solo del tiempo de empezar el diluvio, sino del momento exacto de cerrar la puerta. Dios se agradó de Noé y hace pacto con él, pero no se olvidó de bendecir su familia. Toda su familia entró en el arca de salvación. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis de Noé para ayudarnos a nosotros a sacar nuestra propia clase porque seguimos teniendo familia. Así que vean lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Eso significa que si un creyente tiene su pareja incrédula, esa pareja va a ser santificada en el creyente. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aclaro, cuando Jesús da su vida por nosotros y hace ese sacrificio perfecto, dice que en ese sacrificio, en esa ofrenda de su cuerpo, nos santifica. Este es el principio que quiero hacer notar, porque todos tenemos familia que queremos ver salva. Nosotros no los vamos a salvar porque somos salvos, porque el único que salva es Jesucristo. Pero mi posición, así como hizo Dios con Noé, Noé hizo un pacto. Dios hizo el pacto, dice que fue Noé el que halló gracia. Así que ellos dos se juntan y hacen un pacto. A raíz de ese pacto, a raíz de ese compromiso de Noé, su familia es bendecida. Dice cómo a través de eso que Dios hace con aquel que haya gracia, su familia es dirigida por el Espíritu Santo para encontrar la salvación. Otro detalle de este verso 13 es que Noé y su familia en el arca serían los administradores de esta gran comunidad que tenían de animales. Dios no nos ha salvado únicamente para disfrutar la bendición, para disfrutar nuestra salvación. Noé y su familia no entraron y se sentaron a echarse fresco mientras el agua crecía y todo el mundo se moría. No, ellos estaban ahí adentro y tenían que cuidar de aquel lugar. Así que Dios quiere, a través de nuestra salvación, que después de ella podamos trabajar con Él en la realización de sus planes, que seamos colaboradores juntamente con Él. Por eso es tan importante, hermano, la fidelidad, caminar con Dios, porque no solamente encontramos su gracia, sino que alcanzamos la bendición para nuestras familias. Nuestra frase clave va a ser, esto dice Él, el que tiene la de David, el que y ninguno y ninguno. Apocalipsis 3:7. Vamos a nuestro tercer punto. Sobre la venida de Cristo será como en los días de Noé. Dice, la venida del Hijo del Hombre es comparada con los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que este era Jesús hablando acerca de las señales de los tiempos del fin. El contexto de este verso que acabamos de leer, vamos a irlo viendo para poder juntar la idea. Vamos a empezar con el verso 32, donde nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera viene a ser un símbolo que usa la Biblia más de una vez para referirse a Israel.
Y una de las características de la higuera es que las hojas y sus frutos aparecen casi al mismo tiempo, casi porque primero aparecen las hojas y luego viene el fruto. Entonces, cuando aparecen las hojas, es como la señal de que pronto llegará el verano. De modo que Jesús, al dar este verso, asoció la restauración de Israel con la cercanía de estos acontecimientos escatológicos que estamos hablando. En el verso 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando las señales dichas comiencen a cumplirse, su venida está cerca. Seguimos con el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí se establece el límite de una generación, dando a entender que la generación que vea el reverdecer de la higuera, la prosperidad de Israel, no pasará sin que su venida ocurra. Vamos ahora al verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El momento exacto de este acontecimiento depende solo de la potestad del Padre. Ahora volvemos al verso 37 que leímos al principio. Dice: más como en los días de Noé. Esto nos da una mejor idea de la situación mundial cuando Él vaya a regresar. Por eso tenemos que saber qué fue lo que pasó en los días de Noé, cómo estaba esa gente y en qué condiciones estaban estas personas, al punto que Dios mandó un diluvio para raerlos de toda la faz de la tierra. Esto que nosotros estamos viendo, así será la venida, dice, del Hijo del Hombre. Esto va a ser con el propósito de que no nos sorprenda a nosotros como creyentes sin estar preparados. Así que cuando veamos la calidad, las características del ser humano como estaban en aquellos días, démonos cuenta que aquí está hablándonos el orden escatológico para la venida de Cristo. En los días de Noé, ellos no quisieron entender la predicación, la enseñanza. Al nosotros nombrarlo ahora, es para decirnos y para advertirnos, igual que se le advirtió a ellos, la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra, esta acompañada de oración, a fin de que podamos, a diferencia de ellos, entender los tiempos. Recuerde que tenemos que discernir. Mirábamos a través de Enoc la semana pasada cómo el caminar con Dios hizo que Dios compartiera con Noé información. Así que cuando nosotros escudriñamos su palabra, acompañado de oración, en una reverencia hacia Él, va a venir el discernimiento para nosotros ver los tiempos. Ahora, hay un énfasis que Jesús hace en todo esto, y es decirnos que su venida será de repente. Vea lo que dice el verso 42. Velad. ¿Por qué dice? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el 44 nos dice: por tanto también vosotros estad preparados. ¿Quién somos? Vosotros somos nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El verso 50 y 51 de este capítulo finalmente da una sentencia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Este es porque no escudriñó la palabra en oración
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí dice, será el lloro y crujir de dientes. Ustedes pueden recordar el caso de, se me fue en este momento el nombre que les iba a decir, pero ahorita lo recuerdo. Vamos primero al punto B, donde dice, la generación depravada no entiende el evento de la venida de Cristo. Y antes de ir a este punto ya me recordé de Esaú. Era el ejemplo que les iba a dar, cómo Esaú dejó su primogenitura y cuando él se dio cuenta de que él había dejado, ya era demasiado tarde para recuperarla y esto lo lamentó. Así que es por eso que el Señor está diciendo que esto va a ser un de repente, pero para aquellos que le buscan no va a ser un de repente, no nos va a tomar desprevenidos. Vea lo que dice Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Una vez más vemos que el desenfreno moral es proporcional a la ignorancia espiritual. La persona que no conoce la palabra no ha recibido fe, no ha recibido la revelación del Padre. Así que no le importará practicar cualquier cosa. Dicen, estos versos nos recuerdan que antes del diluvio el ser humano estaba entregado a sus placeres. Dice, uno de ellos, bueno, yo nombré 3 que se sobreentienden dentro de lo que se dice, como es la gula, la promiscuidad sexual y la mezcla que había entre los hijos de Dios con los paganos. Mientras ellos estaban en esto, Noé predicaba la justicia. Y recuerdan que esto fue una definición que les di la semana pasada sobre el testimonio. A la hora que Noé predicaba la justicia, lo hacía con su declaración. Sus palabras salían. Y como prueba de creer en el mensaje, él estaba construyendo el arca. Recuerda, son 2 puntos del testimonio. La declaración, lo que yo digo, pero debe haber una prueba de que yo he creído. Así que Noé lo hacía diciéndoles a ellos acerca de que el juicio vendría, pero también él daba prueba de que él lo estaba creyendo preparando aquella arca. Verso 39. Y ellos no entendieron. Hasta que vino el diluvio y dice que se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron? El mensaje, la advertencia, la oportunidad. Segunda de Pedro 2:5 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué dice? Que Dios no los perdonó. Ellos rechazaron voluntariamente la oportunidad de salvación, quedando sin excusa. El verso 38 dice algo para tomar nosotros en cuenta. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso lo que nos explica es que hay un límite de tiempo para quienes quieran vivir a su antojo, sin el Señor. Ahora, nosotros como creyentes aprendemos y nos preparamos. Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que el creyente lo que hace es que aprende, depende de su Señor, le agrada, y al encontrar el Señor un siervo así,
le da su gracia. Lucas 21:36 nos recomienda: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando dice aquí velad, lo que significa es mantenerse despierto en tiempo que se destina para dormir. Okay. En este tiempo que puede estar todo el mundo tranquilo, que es legalmente para dormir, la persona decide no dormir para estar preparado. ¿Entienden el sentido? También dice que velar es cuidar a alguien o a algo con atención. Entonces el siervo está cuidando con atención la venida, el llegar a Dios. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros estamos aquí, nos vamos a economizar esa parte. Dice, y orar para ser tenidos por dignos. Recordemos la definición de dignidad. Era la cualidad del que se hace valer. Es alguien que se comporta con responsabilidad, con seriedad, con respeto hacia sí mismo, pero también lo hace hacia los demás y no deja que lo humillen ni que lo degraden. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa arranca la dignidad de alguien? Y tenemos que contestar: el pecado. El pecado es lo que hace que una persona se degrade, que llegue a ser humillado. Y el pecado, ya una vez puesto en libertad en una persona, le ciega el entendimiento. Y la falta de entendimiento, dice, en días de Noé, y el inminente juicio se compara con lo que le sucederá a los impíos en la venida del Señor. Pero los que queremos mantenernos en la luz, aquel día no nos sorprenderá como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ve la diferencia? Porque yo agregaría, está la venida del Señor, y estamos hablando de la venida del Señor porque nuestra serie es acerca de los tiempos del fin. Pero puede que yo pueda morir antes de ese momento. ¿Cómo yo estoy y en qué condiciones espirituales yo estoy? Esa sería otra pregunta. Frase clave. Dice la frase clave: el que, hasta él, este será. Mateo 24:13. Hemos llegado a nuestra reflexión. Después de estudiar los días de Noé y compararlos con las profecías de Cristo que estaban en Mateo 24 acerca del fin, podemos estar seguros que la venida de Cristo está cerca. Debemos ver las señales. La maldad se multiplicará, igual que pasó antes del diluvio. Es una característica de lo que estamos viendo, la apostasía que hay, cómo la maldad está creciendo. Pero dice, mantener la profesión de nuestra esperanza, nuestra salvación. Si lo hacemos, no perderemos el fruto de nuestra fe como no lo perdió Noé. El arca fue el medio de salvación para Noé y su familia. Cristo es nuestro Salvador y nos librará de la ira venidera. Para nuestra próxima semana, continuando con esta serie acerca de los tiempos del fin, estaremos hablando de cómo Abraham esperaba la ciudad celestial. Gracias por estar conmigo en esta clase. Bendiciones.